Listo, ahora sí. Bien, chicos, buenos días. La clase para cuarto de secundaria. Para ustedes, queridos alumnos, vamos a continuar con nuestro aprendizaje significativo y el desarrollo de nuestras labores académicas, cuarto de secundaria, teniendo como tema la Primera Guerra Mundial. Hasta antes que se desate esta guerra, los países protagonistas de esta guerra son Francia, Alemania, Gran Bretaña o Reino Unido, Austria-Hungría, Serbia, Bélgica, entre otros más, van a vivir un tiempo llamado de la bella época, entre comillas. ¿Por qué? Porque por debajo, por así decirlo, expresándonos de esa manera, van a ir, como se dice, acumulando o elaborando o fabricando armamento para llegar a un punto de demostrarse entre ellos, entre estos países, quién es el país más fuerte o quién es la potencia más fuerte. Recuerden ustedes que en tercera y secundaria veíamos todas estas monarquías y estas mismas monarquías fueron las que estuvieron pues prácticamente en una situación de tensión siempre. Y no era ajeno para el siglo prácticamente 18, 19 y mucho más para este siglo 20 que estamos tratando nosotros. Entonces, hasta antes de esta época o de este tiempo, tanto estos países van a prácticamente firmar alianzas entre ellos. Estas alianzas van a ser de tipo para formalizar su hegemonía, o sea, su potencia, para firmar un acuerdo de paz. Ustedes se recuerdan a Fernando I o Fernando II, Isabel I de Castilla, ¿no? Para formar el reino de Aragón y el reino de Castilla, igualito, prácticamente van a firmar alianzas, alianzas entre ellos que les va a permitir, como se dice, consolidar su hegemonía. Entonces, desde mucho antes, el imperio austriaco, el imperio austrohúngaro, ya había firmado diferentes alianzas entre ellos. Ya desde mucho antes, desde 1800, habían firmado, ¿no? Una vez que ellos firman alianzas, durante este tiempo llamado de la bella época, o entre comillas, la paz armada, como lo decían también, como dicen los historiadores, van a llegar a un punto de tensión donde no saben a ciencia cierta qué pasó, por qué se da, por qué se inicia esta guerra, esta primera guerra mundial. En un inicio no se llamó así, como lo están escuchando de mi voz, no fue la Primera Guerra Mundial, a lo contrario, ¿no? Se llamó la Gran Guerra, ¿no? Ahora, esta guerra va a tener tiempos y momentos. La clase pasada, ustedes en el video anterior habían visto todo esto de formación, habían visto toda esta parte de formación de la guerra. Entonces, vamos a continuar desde el punto, no nos quedamos, sino recordar un poquito que lo hemos estado haciendo. Muy bien, ya nos fijamos en el tiempo y en el espacio, años 1914, siglo XX. Ya sabemos que hubo un tiempo conocido como la Bella Época. Ahora también ya sabemos que por debajo, por así decirlo, ellos estuvieron acumulando o fabricando diferentes tipos de armas para lo que se venía, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el motivo? La mayoría de los historiadores trata de dar a entender hasta la actualidad cuál fue el motivo que desató la guerra. Muchos dicen el atentado del 28 de julio, otros el atentado al archiduque, otros historiadores dicen la influencia del nacionalismo, el imperialismo. Entonces van a ver diferentes causas que ustedes en el video anterior ya lo han visto. Diferentes causas que han ofrecido los historiadores que hablan acerca de esta gran guerra. Esta información, igualito yo les transmito, ¿no? No hay hasta la actualidad, no hay algo cierto que diga, este es el causante. Entonces, lo que sí es cierto, que la mayoría de estos estados prácticamente van a estar siempre en conflicto, siempre van a estar en una situación tensa. Ahora ya se desata la guerra y se van a formar alianzas. Entre una de esas primeras alianzas van a ser la Triple Alianza,
¿no? Entre Alemania, el Imperio Austrohúngaro. En un principio, para años anteriores, Italia también va a estar con ellos, pero iniciada la Gran Guerra, Italia va, como se dice, a pasar a los imperios centrales o la Triple Entente. En un principio solamente van a estar Alemania y el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Ambos. Después se van a unir el Imperio Otomano y Bulgaria también se van a ir uniendo a esta triple alianza. Todavía están entrando algunos de sus compañeros, hay que continuar aceptándolos, mil disculpas. Y también la triple entente, ¿no? Por Reino Unido, prácticamente por Rusia y Francia. Una vez desatada el atentado de Sarajevo contra el archiduque, prácticamente esta situación va a hacer que Rusia sea una de las primeras en desplegar sus tropas, en desplegar este territorio, próximo a que Alemania prácticamente va a firmar una situación en la cual va a empezar a declararle la guerra a Rusia, a Francia, y esto prácticamente va a desatar lo que conocemos la Gran Guerra. Y ahí tenemos la imagen clara, ¿no? Que tenemos que tener presente, ¿no? Los países de la Triple Alianza y los países de la Triple Entente. ¿Sí? Bien, profesor, hasta aquí la clase pasada, en el video hemos podido reforzar todo esto que estamos viendo ahorita, que estamos recordando, ¿no? Cuáles son las fuerzas militares, la cantidad de personal que entró, dónde se desarrolló la guerra, ¿no? Y cómo, a raíz de qué hechos de manera cronológica se va a ir desarrollando esta guerra, ¿no? El atentado de Sarajevo el 28 de junio, el 23 de julio, prácticamente Austria lanza un ultimátum a Serbia. ¿Qué hora es, chicos? Estamos prácticamente pasado ya más de 15 minutos, 10 minutos, más de 10 minutos y los alumnos siguen llegando. Vamos a aceptarlo. Al último vamos a dar una recomendación acerca de la hora de ingreso, muchachos. Después vamos a tener este desarrollo cronológico y vamos a hablar acerca del desarrollo de la guerra. La guerra se va a desarrollar en este territorio, tanto por el mar como por tierra. En una primera parte va a ser el mar, el testigo, pues, de querer dominar territorios o puertos, en este caso. En esta primera batalla del mar va a perder Alemania prácticamente, y esto va a generar un aspecto muy importante. Vamos a ver la primera parte en dos bloques, tanto Occidente como Oriente, y vamos a ver la primera parte de la guerra de movimientos, ¿no? Los inicios del conflicto. Los inicios del conflicto, ¿no? Muchos historiadores, tanto igual como la fuente de información, nos dice que nadie esperaba esta guerra, ni mucho menos que se extendiera durante un tiempo considerable, ¿no? Los soldados pensaron, una vez que se desató la guerra, pensaron solamente de que solamente iba a ser un año o 2 años con una cierta disponibilidad de tiempo. Este plan Schlieffen, elaborado por el jefe del Estado Mayor hasta 1905 de Alemania, prácticamente la derrota en el mar va a definir importantísimo la participación de Alemania. Y esto le va a dar, en vez de darle, como se dice, esta derrota, en vez de darle pie a decir no en este primer encuentro en Marne y Verdún, prácticamente el territorio que pierde Alemania, Verdún, donde pierde a manos de Francia, ¿no? Y después en Marne, o conocido como la batalla de Sol, prácticamente pierde también Alemania a manos de Reino Unido, ¿no? Claro que esta
la primera derrota con Francia va a ser prácticamente una motivación para Alemania. Pero ya la segunda derrota con Inglaterra prácticamente va a generar que Alemania tenga cierto temor o cierta dificultad a continuar la guerra, ¿no? No sin antes estaba motivada de la guerra, querer recuperar ese territorio importantísimo dentro de la región de Francia, dentro del territorio francés, va a significar muchísimo, ¿no? Y el no poder hacerlo también, ¿no? Entonces vamos a ver que durante esta primera guerra de movimientos va a dar paso a que se van a ir desplegando estas tropas, ya no se va a centrar tanto en el mar, a la vez se va a consolidar los territorios y se van a ir formando ciertas posiciones dentro del escenario de la guerra que anteriormente habíamos visto. Entonces, el enfrentamiento va a generar un sistema de posición, ¿no? Y en ese sistema de posición se va a dar paso a lo que se conoce como la guerra de trincheras, ¿no? La guerra de movimientos, o la guerra de posiciones, o la guerra de trincheras. La guerra, la guerra de trincheras. Ahora, en esta parte de la guerra, eh, como lo hemos puesto de manera puntual, el horror y la violencia va a aumentar, ¿no? Una guerra prácticamente que para muchos historiadores les resulta difícil de comprender y entender el por qué una guerra de trincheras, el por qué hacer zanjas con cierta medida e ir acomodando sus tropas dentro de ello, ¿no? Y poder tener ahí a grandes soldados, a un enfrentamiento prácticamente de cuerpo a cuerpo, ¿no? Eh, a ese punto van a llegar las mejoras de las armas, ¿no? Alemania es uno de los países que primero va a utilizar un arma química, un arma de gas, van a surgir los tanques, el incremento del horror en esta guerra va a ser increíble, porque prácticamente va a haber mucha muerte, tanto por enfrentamiento como víctima de enfermedades o de prácticamente de crisis, de situaciones difíciles, ¿no? Entonces, el enfrentamiento ya no va a ser tanto oriental, como en una primera parte habíamos dicho que habíamos hablado de dos enfrentamientos, oriental y occidental, sino prácticamente va a centrarse en occidental. Y es más, esta parte de la guerra de trincheras es de la cual se habla muchísimo, más que nada de la masacre y del horror de que vivieron por ambas partes, los dos ejércitos, en este enfrentamiento atrincherado, ¿no? A lo largo de cientos y cientos de kilómetros, ¿no? Recuerden ustedes que los espacios confinados son difíciles, el tránsito. Dos, recuerden ustedes también que imaginémonos, ¿no? No tanto recordar, imaginémonos, ¿no? Atrincherados, las letrinas, ¿no? O los silos, para que usted me pueda entender, los silos van a estar a cierta distancia. Pasaban, recuerden ustedes, que van a pasar Navidad prácticamente o fechas importantes para ambos bandos en esa situación, atrincherados, ¿no? Entonces prácticamente en plena lluvia van a estar expuestos a diferentes situaciones difíciles, ¿no? Que van a llegar a un punto donde ellos mismos prácticamente van a enfrentar y van a decir, bueno, no fue lo que pensamos, ¿no? No van a llegar al punto hasta inclusive de decir, no sé por qué estamos peleando, no sé qué territorio estamos defendiendo. Entonces la situación va a ser increíble, ¿no? Todo este tiempo va a tener un tiempo difícil y contado, ¿no? ¿No? Tenemos ahí la guerra de trincheras, prácticamente no tanto por el enfrentamiento, les decía, sino tanto por la situación difícil a la que se expusieron estos soldados, ¿no? El convivir en el barro, en el charco, en el lodo, la situación prácticamente no sanitaria, ¿no? A lo contrario, como ustedes pueden apreciar, ¿no? Expuestos totalmente al clima, a lo que pueda pasar, ¿no? Eso se sumó que pasaban los días, los meses y también los años.
profesor, no fue mucho, ¿no? Estamos hablando de 1914 a 1918. Prácticamente son 4 años prácticamente que en los que prácticamente se vieron expuestos a esta situación. Tenemos otra imagen para que ustedes puedan apreciar la situación por la cual se enfrentaron tanto alemanes como franceses, como rusos prácticamente, e italianos que prácticamente soldados que se sumaron a la guerra entre ellos. Entonces, mientras que analizábamos esta situación, veíamos que prácticamente esta guerra fue para expresar, se desató para expresar, para demostrar quién es más, para definir una competencia que había entre estos países, tanto Alemania, entre Francia, entre Rusia y Reino Unido. Estados Unidos también entra en esta Primera Guerra Mundial, y esto prácticamente es importantísimo dentro del desarrollo de la guerra. Recuerden ustedes que para este tiempo Estados Unidos está financiando también a Reino Unido, está financiando a Gran Bretaña, ¿no? Características de los cascos, tantos alemanes, rusos, ¿no? Parecidos a los del canciller, ¿no? En este caso, ¿no? Otras fotos más necesarias para que ustedes vayan viendo la situación deplorable del escenario de la guerra, ¿no? Prácticamente los soldados no estaban acostumbrados a esta situación a la que estuvieron expuestos, al margen, expuestos al margen de no solamente de sufrir un ataque, sino prácticamente de sufrir alguna enfermedad. Por ahí alguien puede ir desactivando su micro, por favor. ¿Sí? Gracias. Vamos acá, de repente por ahí vamos a desactivar el micro. Listo, creo que ya lo desactivaron. Muy bien, vamos a ver esa fase y el desenlace prácticamente de la guerra para el año 1918. Prácticamente Rusia primero abandona la guerra, prácticamente se retira, permitió prácticamente concentrar a Alemania un frente occidental importantísimo, después de haber, recuerden ustedes, después de haber caído en esas dos derrotas, primero en el mar, ¿no? La batalla del mar, como se dice. En el verano de 1918 fue testigo de los últimos desesperados ataques germanos, ¿no? A esto se va a sumar la llegada de la tropa norteamericana, va prácticamente a definir la guerra. Estados Unidos interviene en la guerra en un tiempo primordial, por así decirlo, importantísimo, prácticamente como para dar la última estocada a Alemania. Y prácticamente las horas Alemania la tenía contadas, como se dice. Causó un desequilibrio definitivo, la balanza pasó a favor de la Triple Entente, de Reino Unido, Rusia y Francia, y prácticamente después se va a unir Italia y Japón, como se dice. La intervención de Japón va a ser puntual nada más. Japón interviene, recupera un territorio y se sale de la guerra, ¿no? Por eso que la intervención es sorprendente. Japón en esta primera guerra mundial, su intervención es puntual nada más, como se dice. Logra ganar algo, se retira de la guerra. Prácticamente nos gana el tiempo. El 11 de noviembre de 1818, la mayor tragedia de la humanidad, ¿no? Que había vivido hasta aquel momento, va a llegar a su fin. Va a concluir con algo que a ninguno de nosotros nos agrada, ¿no? Prácticamente con la muerte y heridos, sobre todo inválidos, por millones. Las pérdidas económicas total para todos. Se trata, va a definir también una situación de modelar el mapa que hasta en la actualidad tenemos, va a modelar. ¿Por qué va a cambiar? Porque siempre hay en toda guerra siempre hay un vencido y un vencedor. Y el vencedor tiene cierta favoritismo y va a adueñarse de cierto territorio. Entonces el más perjudicado, entre comillas, por así decirlo, por no decirlo todos los países, y cómo no, la humanidad, va a ser Alemania. Alemania prácticamente va a estar expuesta y prácticamente se van a dividir a Alemania entre los países vencedores, ¿no? Y esto va a dar como resultado que a Italia, a pesar de que, estaba en sus inicios con la Triple Alianza y se pasa al Entente apoyando a los vencedores,
va a ser el menos beneficiado de la decisión que tomen los del entente, ¿no? Bueno, muchachos, hemos llegado a esta parte final. Espero que haya sido de su agrado. Un poquito recordarles lo importante que es para nosotros ir desarrollando esta Primera Guerra Mundial, conocida como la Gran Guerra. Van a realizar un breve resumen, ¿no?, de la segunda parte de la Primera Guerra Mundial, prácticamente el desarrollo, el desenlace, ¿no?, tanto de esos dos bloques, oriental y occidental, y las dos guerras importantes, bueno, las dos situaciones importantes, ¿no?, de movimiento y la guerra de posiciones o la guerra de trincheras en este caso. Recordarles un punto más, que recuerden que tienen que enviar su tarea al correo electrónico 4jesushistoriauniversal@gmail.com. Vamos a dar paso a dejar de compartir la pantalla